Si una civilización colapsara sin invasiones, sin catástrofes naturales y sin guerras decisivas, el diagnóstico no señalaría un enemigo externo, señalaría un proceso interno, un desgaste acumulativo y una desintegración silenciosa. En este escenario, el colapso no sería una explosión repentina, sino una contracción progresiva. Y la pregunta no sería quién la destruyó, sino cómo se habría consumido a sí misma. Hola gente, bienvenidos a Bien Piola Podcast, soy Bruno, el anfitrión del canal, y hoy vamos a estar sumando el penúltimo video de esta hermosa lista denominada En caso de Guía de Supervivencia Definitiva, donde hemos tocado los diferentes tópicos de cómo sería el fin del mundo. Hemos visto qué ocurriría en un apocalipsis zombie, hemos visto qué ocurriría si cae un meteorito en alguna zona del planeta, hemos visto qué ocurriría si alguien el día de mañana decidiera que la guerra nuclear sea un hecho y no una posibilidad, o sea, que se declare la guerra nuclear y todos los países del mundo se ataquen. Y ahora vamos a estar hablando de la posibilidad de un autocolapso social. Espero que me acompañen una vez más y sin preámbulos, comencemos. Entre 1968 y 1972, el etólogo John Calhoun desarrollaría el experimento conocido como Universo 25. En un entorno cerrado, proveería a la población de ratones alimento ilimitado, ausencia de depredadores y condiciones sanitarias óptimas. En este escenario, la población crecería exponencialmente. Pero con el tiempo emergerían conductas anómalas, entre ellas agresión desproporcionada, abandono parental y aislamiento extremo. No morirían por hambre las ratas, morirían por desorganización social. El experimento sugeriría que la abundancia de material no garantizaría la estabilidad civilizatoria a la larga. En este escenario, un autocolapso no implicaría la destrucción por invasión, sino una erosión interna acumulativa. Sería el resultado de dinámicas sociales, económicas y culturales que, al intensificarse, superarían la capacidad adaptativa del sistema. La caída no sería causada por un golpe exterior, sino que sería consecuencia de tensiones incubadas dentro de la propia estructura. Una de las causas sería el exceso de complejidad. Las civilizaciones avanzadas tenderían a desarrollar sistemas altamente interconectados, cadenas logísticas globales, redes energéticas, infraestructuras digitales, entre otras. En este escenario, la eficiencia aumentaría, pero también lo haría la vulnerabilidad. Cuando una pieza crítica fallara, las reverberaciones se expandirían. El sistema no colapsaría por un único error, sino por la imposibilidad de absorberlo. Otro de los motivos de este autocolapso sería la pérdida del propósito colectivo. Las sociedades se sostendrían no solo por recursos, sino por narrativas compartidas. Si desapareciera un proyecto común, si no existiera sacrificio compartido ni horizonte claro, la estabilidad podría reemplazar al sentido. En este escenario, el confort material coexistiría con una erosión simbólica. La cohesión social disminuiría sin que el crecimiento económico lo compensara. Una civilización entonces no necesitaría enemigos externos para colapsar. Bastaría con que dejara de creer en un proyecto común. Sin propósito compartido, las instituciones seguirían existiendo, pero el compromiso se diluiría. El deterioro comenzaría donde antes había significado. La urbanización aumentaría la densidad poblacional, sin embargo, la cohesión no crecería necesariamente con ella. Más individuos habitarían el mismo espacio físico, pero menos vínculos profundos los conectarían. El aislamiento social podría intensificarse incluso en contextos de hiperconectividad digital. En este escenario, la disminución poblacional no derivaría de la infertilidad biológica como hemos visto en videos anteriores, sino que sería por decisiones culturales y económicas. Altos costos de crianza, precariedad laboral o redefinición de prioridades vitales podrían conducir a tasas de natalidad inferiores al reemplazo. La reducción demográfica no sería abrupta, sería sostenida, progresiva y muy difícil de revertir. Las instituciones podrían conservar su forma externa mientras perderían legitimidad interna. La corrupción normalizada y la desconfianza estructural erosionarían la credibilidad.
En este escenario la ley existiría, pero su autoridad simbólica terminaría debilitándose. Sumado a todo lo anterior, la expansión tecnológica generaría acceso ilimitado a información. Sin embargo, el exceso de estímulos y la polarización constante podrían fragmentar la percepción colectiva de la realidad. El consenso se volvería difícil. La cohesión narrativa se fragmentaría en burbujas totalmente incompatibles. Cuando la información se volviera infinita, el consenso podría volverse imposible. La saturación no produciría claridad, sino fragmentación. En ese contexto, una sociedad no se desinformaría por ignorancia, sino por exceso. En los sistemas altamente mediatizados, el prestigio podría desligarse de la sustancia, la productividad se simularía y la validación pública reemplazaría la competencia técnica. En este escenario, las estructuras aparentarían funcionar mientras su eficacia real disminuiría. El confort prolongado podría reducir la tolerancia a la frustración, aumentaría la ansiedad crónica, el aislamiento voluntario y el hedonismo compensatorio. La participación en proyectos colectivos disminuiría progresivamente. Si el bienestar material no estuviera acompañado de resiliencia psicológica, la estabilidad sería frágil. Una sociedad podría prosperar económicamente y aún así retraerse emocionalmente. El colapso comenzaría en el ámbito invisible de la motivación colectiva. El crecimiento podría sostenerse mediante endeudamiento estructural. El consumo presente dependería de promesas futuras. Si la confianza en el futuro disminuyera, el sistema financiero perdería su fundamento psicológico. En este escenario, el colapso no sería inmediato, sino una pérdida gradual de credibilidad. También deberíamos hablar de las megaciudades que concentrarían talento, infraestructura y capital. Pero también hay que decir que dependen de flujos externos constantes, energía, alimentos, transporte. Si esas redes se interrumpieran, la resiliencia local sería limitada. La alta densidad amplificaría la fragilidad del sistema. Una ciudad moderna funcionaría como un organismo dependiente de redes invisibles. Si esas redes se debilitaran, la autonomía sería mínima. La complejidad que antes otorgaba eficiencia podría transformarse en una vulnerabilidad. El autocolapso no tendría un día cero. Habría un momento en que la reversión sería improbable, pero la sociedad no se daría cuenta de ello. Sí, habría señales que marcarían la situación: fragmentación social, deuda estructural, declive demográfico. Sin embargo, la percepción colectiva podría negar la magnitud del proceso. Podemos establecer una línea de tiempo del autocolapso. En la fase 1 habría una estabilidad aparente acompañada de decadencia cultural. En la segunda fase habría fragmentación social y pérdida de la cohesión narrativa. En la fase 3 aparecerían las crisis encadenadas que revelarían vulnerabilidades acumuladas, y en la fase 4 aparece la simplificación forzada del sistema, la reducción de complejidad, la contracción económica y demográfica. El colapso no sería una explosión, sería una contracción estructural. Este colapso no necesariamente sería un estallido visible. Podría manifestarse como una reducción progresiva de la complejidad, menos población, menos redes y menos ambición colectiva. En este escenario, la civilización no desaparecería, simplemente cambiaría para simplificarse. El paralelismo final con el universo 25 del experimento de Calhoun, en donde los ratones no morían por falta de recursos, sino que morían por la desintegración social de su especie, nos llevarían a pensar que la abundancia no evitaría el deterioro cultural. Si se extrapolara como una metáfora, sugeriría que la estabilidad material no garantizaría la cohesión social. Este autocolapso no implicaría la extinción, sino un reinicio en otras condiciones mucho más austeras. La historia mostraría que las civilizaciones no son eternas, pero tampoco son instantáneamente reemplazadas. La pregunta no sería si un sistema complejo podría colapsar. La pregunta en este caso sería si los indicadores tempranos serían reconocidos antes de que la reversión se volviera imposible. En este escenario hipotético, la supervivencia no dependería de la abundancia, sino de la capacidad de adaptación. Y el desenlace no estaría escrito. Bueno, gente, hasta acá el análisis del día de hoy. Si tomamos toda la lista de reproducción de en caso de guía de supervivencia definitiva,
vemos que la mayoría de los escenarios hasta ahora tratados siempre hay un elemento externo, ya sea la caída de un meteorito, la aparición de un virus, el fin de internet, o sea, algo que es exterior a la sociedad misma. Pero acá estamos hablando de una cuestión interna de la sociedad y de un cambio que se dio o que se está dando sobre la manera en que la sociedad es construida y es estructurada. En el sentido de que si tomamos la sociedad vemos que cada vez hay más fragmentación, tanto política como social como económica. Cada vez las brechas que nos dividen en clases, vamos a tomarlo desde el punto de vista marxista si quieren, sé que muchos me pueden funar por esto, pero pensemos cómo el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre. Por más que las condiciones del libre mercado estén planteadas, y justamente la cuestión del libre mercado dice el mercado se regula solo y cualquiera puede participar, fíjense que esto en la práctica no, en la teoría suena bien, pero en la práctica es como que no funciona. La brecha económica, social y de capital cultural cada vez es más grande. Gracias a Dios, bueno, el capital cultural hoy no es algo definitorio para ascender en la escala social, o sea, también eso, estamos en una cultura de la imagen, que no importa qué tanto sepas, sino qué tanto puedas decirlo frente a cámara y que suene bonito, que es básicamente la cultura de la imagen. Pero bueno, el Universo 25 es un experimento que se lleva a cabo en el cual hay muchos ratones y le tienen asegurado la comida, no tienen depredadores, tienen un entorno climático lo suficientemente bueno como para que la población empiece a reproducirse y con el tiempo sobreviva. Bueno, en este experimento se dan cuenta que no importan tanto la abundancia de material, o sea, de alimento, de buen clima, la falta de depredadores, sino como la sobrepresencia de eso también hace que la especie deje de reproducirse, aparezcan comportamientos que no son normales. Cuando analicé lo que hay escrito sobre el experimento 25, dice que tarde o temprano, dentro de ese tiempo que estuvieron los ratones en ese experimento, se dejaron de reproducir. Los machos tomaron un lugar secundario dentro de la vida de la colonia. Normalmente eran las hembras las que detentaban el poder, o sea que eran las más agresivas y que exiliaban a los machos, se daban situaciones de canibalismo, pero obviamente no podemos aplicar que las mismas cosas que ocurrieron en este experimento van a pasar en la sociedad. Hay que hacer ahí un parate, hay que hacer un filtro. Si bien se están dando en la actualidad la separación o la fragmentación social y la aparición de nuevos medios de comunicación que nos dotan de muchas otras voces, democratizan el sistema de comunicación, ya sea YouTube, las redes sociales, también aparece esto de que hay muchas voces. ¿A cuál escuchamos? ¿Cuál es el que lleva la verdad y la razón? Porque de un mismo hecho podemos tener múltiples versiones. Bueno, hasta acá el video del día de hoy. Un video bastante largo, el penúltimo de la serie. Nos queda uno para terminar en caso de guía de supervivencia definitiva. Espero que les haya gustado este análisis y que me apoyen tanto en este video como en el que sigue, que sería el broche de oro, el cierre final de esta hermosa lista, que me encantó hacerla, que me encantó trabajarla junto a ustedes, los comentarios que me hicieron, los mensajes que me mandaron a la página de Facebook, que acá creo que no la mostré. Tendría que abajo dejarles el link, capaz se los dejo, capaz que no. Fíjense en la descripción qué es lo que dice. Y como siempre, muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por escuchar. No se olviden de que soy Bruno y soy el anfitrión de Bien Piola Podcast. Nos vemos la próxima.